Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El Cártel de Sinaloa es una organización criminal que ha tenido un impacto significativo en el tráfico de drogas internacional, especialmente en México. Fue establecido en la década de 1980 como una subdivisión del Cartel de Guadalajara y ha evolucionado para convertirse en una de las organizaciones más poderosas y grandes del mundo en el ámbito del narcotráfico. Dirigido actualmente por Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, el cártel tiene su sede en Culiacán, Sinaloa, y opera en diversas regiones del mundo, con una presencia destacada en varios estados mexicanos y ciudades de los Estados Unidos. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos considera que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más influyentes y poderosas en el tráfico de drogas, superando incluso al infame Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar durante su apogeo. Se le atribuye principalmente la distribución de diversas drogas, como cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo, cannabis y MDMA. En 2023, sigue siendo el cartel de drogas más dominante en México. Ismael Zambada García lidera la organización, con la participación activa de los hijos de Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Pedro Avilés Pérez fue un influyente narcotraficante pionero en el estado mexicano de Sinaloa a finales de los años 60. Se le reconoce como uno de los primeros grandes narcotraficantes de marihuana en México, marcando el inicio del narcotráfico a gran escala en el país. Avilés Pérez también fue un precursor en el uso de aviones para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos. Su legado influyó en la formación de futuros líderes del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael Zambada García y su sobrino Joaquín, El Chapo, Guzmán. Avilés Pérez falleció en septiembre de 1978 en un enfrentamiento con la Policía Federal en Sinaloa. Su impacto se reflejó en la siguiente generación de narcotraficantes, quienes afirmaron haber aprendido mucho mientras estaban bajo su organización. El Cártel de Guadalajara, cofundado por Miguel Ángel Félix Gallardo entre 1978 y 1980, controló extensos corredores de narcotráfico a lo largo de la frontera México-Estados Unidos en la década de 1980. Félix Gallardo dividió su federación en 1987, dando origen a varios cárteles más pequeños, entre ellos el Cártel de Sinaloa, con sede en Culiacán. A finales de esa década, la DEA consideraba al Cartel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande operando en México. Tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, la organización se fragmentó. Mientras estaba encarcelado, Félix Gallardo continuó siendo una figura prominente en el narcotráfico, pero sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, consolidaron el Cartel de Tijuana. El Cartel de Sinaloa, dirigido por extenientes como Héctor Luis Palma Salazar, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, mantuvo su influencia en el tráfico de drogas en México. Durante la década de 1990, el Cártel de Sinaloa enfrentó desafíos significativos, ya que se vio obligado a transportar gran parte de su droga a través del corredor de Tijuana, lo que generó conflictos con el Cártel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix. Esta rivalidad desencadenó una guerra abierta entre las dos organizaciones, intensificándose a principios de la década de 1990 cuando Ramón Arellano Félix mató a dos asociados de Joaquín, El Chapo, Guzmán. En respuesta, Guzmán le otorgó más control del cártel a Ismael Zambada García, apodado El Mayo, por su excepcional capacidad para coordinarse con otros traficantes. Ismael Zambada, un antiguo agricultor y narcotraficante de bajo perfil, desempeñó un papel crucial en el crecimiento masivo del cártel durante la década de 1990, liderando la organización mientras Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar estaban encarcelados. Se estima que en mediados de la década de 1990, la organización de Sinaloa alcanzó el tamaño del infame Cártel de Medellín durante su apogeo. Zambada también colaboró con Amado Carrillo Fuentes para expandir el Cártel de Juárez en el estado de Chihuahua. Tras la muerte de Carrillo en 1997, se incorporaron restos del Cártel de Juárez al Cártel de Sinaloa, fortaleciendo una alianza estratégica en respuesta a los rivales comunes, el Cártel del Golfo y el Cártel de Tijuana. Durante esta época, la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana estaba en su apogeo,
marcada por la violencia extrema y el miedo entre los líderes de ambos cárteles. Aprovechando la debilidad de sus rivales después de las acciones del gobierno mexicano principalmente contra el cártel de Tijuana, el Mayo consolidó la posición de Sinaloa en el mundo del narcotráfico. Hacia el año 2000, Ismael Zambada fue reconocido como uno de los narcotraficantes más grandes y poderosos de México, extendiendo sus redes de distribución desde Colombia hasta Estados Unidos. En 2008, el cártel de Sinaloa experimentó una división parcial cuando los hermanos Beltrán Leiva se separaron de la organización. El cártel ha continuado su lucha contra el cártel de Tijuana, en particular por la ruta de contrabando de Tijuana hacia San Diego, California. La rivalidad entre estos dos cárteles tiene profundas raíces históricas que se remontan a los acontecimientos relacionados con Miguel Ángel Félix Gallardo y la familia Palma. Hasta el año 2005, los hermanos Beltrán Leiva, antiguos aliados del cártel de Sinaloa, se convirtieron en dominantes en el tráfico de drogas a través de la frontera con Arizona. Para 2006, el cártel de Sinaloa eliminó toda competencia a lo largo de los 528 kilómetros de la frontera de Arizona. Otros cárteles, como los de Milenio, Jalisco, Sonora y Colima, se convirtieron en ramas del cártel de Sinaloa. Durante este periodo, la organización también se involucró en actividades de lavado de dinero a escala global, utilizando, entre otros, el banco británico HSBC. En enero de 2008, se informó que el cártel se dividió en facciones en guerra, desencadenando un aumento significativo de la violencia relacionada con las drogas en México. Los asesinatos perpetrados por el cartel a menudo involucraban métodos brutales, como decapitaciones o disolución de cuerpos en álcali, a veces filmados y publicados en Internet como advertencia a pandillas rivales. Vicente Zambada Niebla, apodado El Vicentillo, e hijo de Ismael Zambada García, El Mayo, desempeñó un papel clave en el cártel antes de su arresto en 2009. Coordinaba envíos de cocaína desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos utilizando diversos medios de transporte. Hasta 2013, el cártel de Sinaloa mantuvo su dominio en el corredor Sonora-Arizona, una ruta clave de tráfico de drogas. Utilizando 8 jefes de plaza, lideró la coordinación y dirección del flujo de narcóticos hacia el norte, con ciudades como Tucson y Phoenix, Arizona, como puntos cruciales de transbordo y distribución. Chicago se convirtió en un importante centro de distribución para el cártel, siendo Joaquín Chapo Guzmán nombrado enemigo público número 1 por la Comisión contra el Crimen de Chicago en 2013. Desde el barrio Little Village, el cártel distribuía grandes cantidades de drogas a pandillas locales, desencadenando conflictos violentos con otras pandillas en la ciudad. Además, el cártel de Sinaloa extendió sus operaciones a Filipinas, utilizando el país como punto de transbordo de drogas de contrabando hacia Estados Unidos. La presencia del cartel en Filipinas exacerbó los conflictos entre señores de la droga, cárteles y el gobierno local. En julio de 2019, Juan Ulises Galván Carmona, alias El Buda, líder de las actividades de tráfico de drogas y envíos del cártel de Sinaloa desde América Central y del Sur, fue asesinado en Chetumal, Quintana Roo. Los negros emplean pandillas, como la Mara Salvatrucha, para llevar a cabo asesinatos y otras actividades ilegales. Están involucrados en la lucha por el control del corredor del narcotráfico en la región de Nuevo Laredo. Tras el arresto del líder del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, en 2003, se cree que el cartel de Sinaloa trasladó 200 hombres a la región para luchar contra el cartel del Golfo por el control. Esta región es un importante corredor de tráfico de drogas hacia Laredo, Texas, por donde pasa hasta el 40% todas las exportaciones mexicanas a los EU. Después del asesinato del periodista Roberto Javier Mora García en 2004, los medios locales han sido cautelosos al informar sobre los combates, ya que los cárteles han presionado a los periodistas para enviar mensajes y emprender una guerra mediática. La guerra contra el narcotráfico se ha extendido a varias regiones de México, como Guerrero, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas. El 30 de agosto de 2010, Villarreal fue capturado por la Policía Federal Mexicana. En febrero de 2009, el gobierno estadounidense anunció el arresto de 750 miembros del cartel de Sinaloa en todo Estados Unidos en la Operación Sellerator. También se incautaron más de $59 millones en efectivo, así como numerosos vehículos, aviones y barcos.
El 20 de agosto de 2009, la DEA desmanteló una gran operación de drogas mexicana en Chicago, descubriendo una red de distribución operada por los hermanos gemelos Margarito y Pedro Flores, que compraba principalmente cocaína al cartel de Sinaloa. El 11 de mayo de 2010, Alfonso Gutiérrez Loera, primo de Joaquín Guzmán Loera, y otros 5 narcotraficantes fueron detenidos tras un tiroteo con agentes de la Policía Federal en Culiacán, Sinaloa. La pérdida de socios del cartel en México no parece haber afectado su capacidad para contrabandear drogas desde Sudamérica a Estados Unidos. Según los informes, el cartel de Sinaloa parece ser el contrabandista de cocaína más activo. También ha demostrado la capacidad de establecer operaciones en áreas previamente desconocidas, como Centroamérica y Sudamérica. La organización ha diversificado sus mercados de exportación, abasteciendo a distribuidores de drogas en países latinoamericanos y europeos. En diciembre de 2013, la Policía Federal de México mató a Gonzalo, el Macho Prieto, Insunza en un tiroteo en Puerto Peñasco, Sonora. 3 presuntos miembros del cartel fueron arrestados en Lipa, Filipinas, en diciembre de 2013, con 84 kilogramos de metanfetamina. En febrero de 2014, el Chapo Guzmán fue detenido. La captura desató una pelea sobre la ubicación del juicio, y Guzmán enfrenta acusaciones federales en varios lugares. El 11 de julio de 2015, Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad, pero fue arrestado nuevamente el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. El éxito internacional del cartel de Sinaloa, CDS, se atribuye en gran medida a su sistema de organización horizontal en contraposición a la jerarquía vertical utilizada por muchos de sus rivales. Esta estructura descentralizada permitió la expansión en el extranjero y la capacidad de sobrevivir a ataques brutales de cárteles rivales y la captura de su líder más prominente, el Chapo Guzmán. Se comparó esta estrategia con las redes semiautónomas de subsidiarias y sucursales locales utilizadas por muchas franquicias legítimas, donde la autoridad para la toma de decisiones fluye entre varios componentes en lugar de descender en una cadena de mando formal. En cuanto al liderazgo, cuando Héctor Luis Palma Salazar fue arrestado en 1995, Joaquín Guzmán Loera asumió el liderazgo del cartel. Guzmán, también conocido como el Chapo, fue arrestado en 1993, pero escapó en 2001 y retomó el control del cartel de Sinaloa. Guzmán tuvo un colaborador cercano en Ismael Zambada García. Juntos, se convirtieron en los principales capos de la droga de México en 2003, después del arresto de su rival Ociel Cárdenas Guillén del Cartel del Golfo. Otros colaboradores cercanos incluyen a Javier Torres Félix, quien fue arrestado en 2006, e Ignacio Coronel, quien fue asesinado en 2010. Guzmán fue capturado varias veces, la última de las cuales fue el 8 de enero de 2016. Con la detención de Guzmán, Ismael Zambada asumió el liderazgo total del cartel de Sinaloa. En junio de 2020, se reveló que Zambada estaba enfermo de diabetes y que, según informes, había otorgado más influencia a los hijos del Chapo sobre el cartel. Esto también puso fin a un intento de reclutar a los ex narcotraficantes Rafael y Miguel Caro Quintero como miembros del cartel debido a la negativa de los hijos del Chapo a otorgarles estatus de liderazgo. Aunque los familiares y amigos de Guzmán luchan por posiciones marginales de liderazgo, se cree que el verdadero líder sigue siendo Ismael Zambada, quien media el poder entre las facciones. En el momento de su arresto el 5 de enero de 2023, se creía que el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, lideraba la facción Chapitos del cartel. A finales de la década de 1980, la DEA consideraba al cartel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande que operaba en México. A mediados de la década de 1990, se creía que tenía el tamaño del cartel de Medellín durante su apogeo, y ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los sindicatos criminales más grandes del mundo con conexiones internacionales diversas. El cartel de Sinaloa tiene presencia en al menos 22 de los 31 estados mexicanos, con centros importantes en Ciudad de México, Tepic, Toluca, Zacatecas, Guadalajara y la mayor parte del estado de Sinaloa. Históricamente, ha operado en el Triángulo Dorado, los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, una región importante en la producción de opio y marihuana mexicanos. Aunque trafica varias sustancias ilícitas, sus operaciones se centran principalmente en el comercio de cocaína y opioides,
especialmente en ciudades como Chicago, donde la demanda de metanfetamina es baja. La organización ha utilizado sistemas de túneles para contrabandear drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos desde la década de 1990. Los túneles de drogas del cartel de Sinaloa se han descubierto principalmente en California y Arizona, según la DEA. En cuanto a su presencia internacional, el cartel tiene operaciones en varios países de América Latina, la región anglo-caribeña, Canadá y Estados Unidos. Las operaciones transnacionales incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Belice, Guyana y varias ubicaciones en Canadá y Estados Unidos. Aunque el territorio del cartel está principalmente en México, su presencia y operaciones a nivel internacional han contribuido a su reputación como una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas del mundo. En 1989, el cartel de Sinaloa construyó su primer túnel de drogas entre una casa en Agua Prieta, Sonora, y un almacén en Douglas, Arizona. El túnel de 300 pies, 91 metros, fue descubierto en mayo de 1990. Después de este descubrimiento, el cartel cambió sus operaciones hacia Tijuana y Otay Mesa, San Diego, donde adquirieron un almacén en 1992. Un suceso clave fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y otras 6 personas en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993. Los sicarios abordaron un avión comercial que, al aterrizar en el aeropuerto de Tijuana, logró evadir el cerco de las autoridades. Posteriormente, el 31 de mayo de 1993, agentes federales mexicanos encontraron un túnel parcialmente terminado de 460 metros, 1.500 pies, cerca del aeropuerto de Tijuana, cruzando la frontera hacia un almacén en Otay Mesa, San Diego. Este túnel, vinculado a Joaquín, El Chapo, Guzmán, fue el primero de una serie de supertúneles de drogas en la zona. La disputa entre el gobierno mexicano y el antiguo ejido Tampico, que se remonta a 1970, involucró la expropiación de tierras para expandir el aeropuerto de Tijuana. En 1999, el aeropuerto fue privatizado, y los ejidatarios ocuparon parte de él, desarrollándolo comercialmente. En 2006, un supertúnel de drogas de 2.400 pies, 730 metros, se construyó desde el antiguo ejido Tampico hacia un almacén en Otay Mesa. Este desarrollo no autorizado permitió que el área se convirtiera en un importante punto de distribución de narcóticos hacia los Estados Unidos. En los años siguientes, se descubrieron más túneles de drogas operando desde el ejido Tampico hacia almacenes en Otay Mesa. La disputa de tierras y el desarrollo no regulado en el ejido Tampico también llevaron a la construcción de supertúneles adicionales, y la ubicación se convirtió en un punto clave para las operaciones de contrabando del cartel de Sinaloa. En 2011, se descubrió otro supertúnel bajo la pista del aeropuerto de Tijuana. En diciembre de 2016, poco antes de la extradición de Joaquín, El Chapo, Guzmán a Estados Unidos, se encontraron 2 supertúneles más cerca del aeropuerto y el paso fronterizo de Otay Mesa. En junio de 2017, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín, El Chapo, Guzmán, fue arrestada en el aeropuerto de Tijuana mientras intentaba cruzar a Estados Unidos. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo se consideraban aliados tradicionalmente. Hacia 2021, se informa que esta alianza se rompió, lo que llevó a conflictos entre ambos grupos en el estado de Zacatecas. El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ahora se dice que está alineado con el cartel del Golfo para luchar contra el cartel de Sinaloa. Además, el CDS está involucrado en conflictos con la línea, asociada al CJNG, en Ciudad Juárez. El cartel de Sinaloa ha formado alianzas no solo a nivel nacional sino también internacionalmente con varias pandillas y organizaciones, incluyendo los Antrax, Grupo Flechas, entre otros. Según informes, el cartel ha establecido conexiones con tríadas chinas, como Sancheon y Tríada 14K, para adquirir productos químicos precursores para la producción de drogas sintéticas altamente adictivas, como la metanfetamina, posiblemente, el fentanilo. Existen acusaciones de colusión entre el cartel de Sinaloa y las fuerzas federales mexicanas.
En 2009, informes de la Radio Pública Nacional, NPR, de Estados Unidos afirmaron que la Policía Federal y el Ejército Mexicano estaban colaborando con el Cartel de Sinaloa. Los informes sugirieron que el gobierno estaba ayudando al cartel a tomar el control del área del Valle de Juárez y eliminar a otros cárteles, especialmente el Cartel de Juárez. La investigación de la NPR incluyó entrevistas con funcionarios y personas comunes, presentando afirmaciones de una participación generalizada de las fuerzas del orden con el Cartel de Sinaloa. Existen varios informes sobre presuntos sobornos de altos miembros del Cartel de Sinaloa a destacados funcionarios del gobierno mexicano. Destaca el testimonio en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Estados Unidos en 2019, donde un testigo afirmó que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto aceptó un soborno de $100 millones del Chapo. A principios de 2023, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, fue condenado por aceptar millones de dólares en sobornos en efectivo del Cartel de Sinaloa, a cambio de su apoyo oficial. Se dice que el Cartel de Sinaloa tenía acceso a la Policía Federal de México y a información confidencial para evadir a las fuerzas del orden. En 2012, Newsweek dio a conocer acusaciones provenientes de un exmiembro anónimo del Cartel de Sinaloa que se convirtió en informante, así como de exagentes de la DEA. Estas afirmaciones sugerían que el asesor legal de Joaquín Guzmán, Humberto Loya Castro, se había convertido en un informante clave para la DEA desde 2005, proporcionando información esencial sobre cárteles rivales desde la década de 1990. Esta información fue crucial para debilitar al Cartel de Tijuana y eliminar a Arturo Beltrán Leiva, líder de un grupo escindido del Cartel de Sinaloa. Se alega que esta colaboración aseguró la inmunidad de Loya Castro a procesamientos y mantuvo a la DEA enfocada en los rivales del Cartel de Sinaloa. Estas acusaciones fueron respaldadas por documentos judiciales obtenidos por el Universal durante su investigación sobre la colaboración con altos funcionarios del Cartel de Sinaloa. Según estos documentos, la DEA había llegado a acuerdos con líderes del cartel para garantizar su inmunidad a la extradición y el procesamiento en los Estados Unidos, a cambio de información que pudiera utilizarse contra otros cárteles de drogas. Correos electrónicos filtrados en 2012 revelaron declaraciones de un diplomático mexicano, sugiriendo que funcionarios estadounidenses podrían estar facilitando el contrabando de drogas del Cartel de Sinaloa hacia los EU y protegiendo al cartel mientras atacaban a sus rivales. Un agente extranjero mexicano, conocido como MX1, respaldó esta creencia. El ex portavoz del estado de Chihuahua, Guillermo Terrazas Villanueva, corroboró la acusación de que funcionarios estadounidenses controlaban el tráfico de drogas a través de México. En 2015, la BBC transmitió un documental sobre la operación Rápido y Furioso del gobierno de Estados Unidos, que permitió la venta de armas a compradores ilegales actuando en nombre de cárteles mexicanos, especialmente el Cartel de Sinaloa. También se destacaron las afirmaciones de Vicente Zambada Niebla sobre inmunidad procesal a través de un acuerdo entre México y Estados Unidos, alegando que los líderes del cartel proporcionaron información sobre bandas narcotraficantes rivales a agentes federales estadounidenses. En la década de 1980, el exagente de la DEA Héctor Berreyes investigó el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA. Berreyes afirmó que un exagente de la CIA participó en el interrogatorio y tortura de Camarena para obtener información sobre los vínculos del gobierno de Estados Unidos con cárteles de drogas. Esta investigación resultó en condenas en 1992, pero Berreyes fue transferido de la Operación Leyenda. En 2013, Berreyes alegó públicamente el papel de la CIA en la muerte de Camarena, una afirmación que la CIA ha negado. En cuanto al mercado, el Cartel de Sinaloa se dedica principalmente al contrabando y distribución de cocaína, marihuana, metanfetamina, fentanilo y heroína hacia los Estados Unidos. A lo largo del tiempo, ha cambiado su enfoque, alejándose del contrabando de MDMA e incrementando el tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina. La mayoría de las drogas de alto valor se introducen en los Estados Unidos a través de puertos de entrada legales, utilizando ciudadanos estadounidenses como mulas. También se ha expandido en el tráfico de migrantes en las regiones fronterizas. Durante la década de 2000 y posiblemente hasta hoy, se cree que la organización Herrera transporta grandes cantidades de cocaína desde América del Sur a Guatemala en nombre del Cartel de Sinaloa.
Guatemala sirve como un punto intermedio desde donde la cocaína es contrabandeada hacia México y finalmente a Estados Unidos. La mayoría de la cocaína traficada a través de México probablemente pasa primero por Guatemala, con estimaciones que sugieren entre 600.000 y 800.000 libras al año. El cartel de Sinaloa también tiene vínculos con grupos narcotraficantes en Colombia, especialmente en el transporte a través de la frontera de Estados Unidos. El cartel opera activamente en Colombia, donde ayuda a financiar y apoyar a diversos grupos paramilitares y carteles locales. También se ha involucrado directamente en el cultivo y producción de coca en Colombia. La presencia del cartel de Sinaloa en Colombia coincide con áreas donde hay abundantes cultivos de coca y rutas estratégicas de tráfico de drogas. El cartel de Sinaloa se dedica significativamente al comercio de fentanilo, distribuyendo tanto polvo de fentanilo crudo como píldoras falsificadas diseñadas para parecer oxicodona genuina. La producción y distribución de fentanilo crudo son altamente rentables, ya que es completamente sintético y no requiere recursos agrícolas. La mayoría de los precursores para el fentanilo provienen de China, y las organizaciones criminales en México los procesan para convertirlos en fentanilo real. El cartel también fabrica y trafica heroína, a menudo mezclada con fentanilo para aumentar su fuerza a un bajo costo. Gran parte de la heroína contrabandeada proviene de El Triángulo Dorado, una región de México que se superpone a Sinaloa, Durango y Chihuahua. Aunque las medidas enérgicas han impulsado parte del mercado de opioides hacia productos sintéticos como el fentanilo, la heroína sigue siendo una parte significativa de su operación. La ciudad costera de Mazatlán sirve como un punto crucial en la cadena de suministro, donde los precursores químicos pueden pasar de una entrega en el Océano Pacífico a laboratorios de los cárteles en solo 8 días. Además, el cartel utiliza mulas ciegas para el contrabando y transporte de fentanilo hacia y a través de los EU, a menudo sin el conocimiento de las personas involucradas. Estas operaciones ilegales han provocado un aumento significativo de la criminalidad y violencia relacionada con las drogas en la región. El cartel ha respondido a las preocupaciones sobre las píldoras de fentanilo falsificadas fabricando píldoras multicolores y coloreando el polvo de fentanilo para evitar mezclas accidentales o intencionales con otras sustancias. Aunque el cartel de Sinaloa solía cultivar marihuana localmente en la región del Triángulo Dorado, de México, recientemente ha establecido extensas operaciones de cultivo en los remotos bosques y desiertos de California. Estos cultivos ilegales, que han robado millones de galones de agua, fueron objeto de la mayor redada de marihuana en la historia del condado de Los Ángeles en el verano de 2021. Se desmantelaron entre 70 y 80 invernaderos y se recuperaron miles de libras de marihuana que utilizaban agua desviada de granjas cercanas. Aunque Estados Unidos ha avanzado hacia la legalización recreativa de la marihuana, reduciendo las ganancias de los cárteles mexicanos, estos grupos continúan transfiriendo productos a estados donde la marihuana aún no es legal. Las tiendas locales de marihuana totalmente legales pueden facilitar las actividades de lavado de dinero del cartel. Facciones como los Chapitos han invertido en la producción de marihuana, presionando incluso por su legalización y participando en el negocio legal de la marihuana, como la marca Star Cushy en Culiacán. Aunque el cartel de Sinaloa no es tan prolífico en la fabricación de metanfetamina como el CJNG, aún tiene operaciones significativas en América del Norte. El aumento del uso de metanfetamina en México ha llevado a un aumento del 2.400% en ciertas regiones entre 2010 y 2020. Gran parte de la metanfetamina mexicana se produce ahora sintéticamente, evitando restricciones en precursores químicos y permitiendo un contrabando más eficiente. El mercado estadounidense de la droga, con un valor de más de $50.000 millones, es 4 veces mayor que el mercado de metanfetamina de $13.000 millones en 2010. Las sustancias químicas para la fabricación de metanfetamina provienen en su mayoría de China o India, llegando a México a través de puertos como Manzanillo. Esto ha causado un aumento de la violencia en regiones costeras y estratégicas. La carretera federal 15 actúa como una vía para el transporte de precursores químicos y productos terminados hacia la frontera norte. El cartel de Sinaloa ha influido en la fabricación de drogas sintéticas en México desde la década de 1980, y ha persuadido a grupos antes dedicados a la síntesis de MDMA para producir metanfetamina debido a las mayores ganancias. Aunque las restricciones en precursores químicos han cambiado los métodos de producción,
el cartel ha adaptado sus prácticas para mantener el control del mercado estadounidense. El cartel ha sido acusado de infiltrar y corromper varios niveles del gobierno mexicano. Se han hecho acusaciones de colusión entre miembros del cartel y políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley e incluso elementos del ejército. Las actividades del cartel han llevado a la degradación de comunidades, con ciudades como Ciudad Juárez experimentando altos niveles de violencia, secuestros y actos públicos de violencia extrema. El cartel de Sinaloa ha ganado notoriedad en la cultura popular, siendo asociado con la narcocultura en México. Ha sido tema de varios documentales y series, como Cartel Land, La Acta Pabro, de Ciabu Trap y otros. La figura más conocida del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido retratada en películas, series, libros y música. La narcocultura también ha influido en la moda y mercancías vendidas en México, con el número 701 asociado a Guzmán, quien fue clasificado como la 71ª persona más rica del mundo por Forbes en 2009. El cartel de Sinaloa y El Chapo Guzmán han sido mencionados y representados en diversas formas en la cultura popular, desde canciones como Sinaloa Cowboys de Bruce Springsteen hasta la serie de Netflix Narcos, México. Además, eventos ficticios relacionados con el cartel y sus conexiones con el narcotráfico estadounidense se han explorado en series como Reina del Sur y películas como The Mule. La relación entre Sean Penn, Kate del Castillo y El Chapo también se ha abordado en medios de comunicación y programas de entretenimiento. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.